ese papi Paladino, nuestro fraude número 10. ¿Tú puedes superar esto, Carlos, con el fraude número 9? Yo voy a contar como número 9 uno de los fraudes más extraordinarios que se han dado en la historia de la parapsicología y de los fenómenos paranormales, porque junto con las hadas de Cottingley es el que más tiempo duró en vigor sin que nadie pudiera demostrar que era falso y sin que nadie pudiera demostrar que era cierto, a pesar de las manifestaciones de los protagonistas, que también tiene una conexión con Cottingley, al cual nos vamos a referir hoy, entre otras cosas porque es muy conocido, en el sentido de que los protagonistas fueron niños. El 2 de diciembre de 1847, John Fox y su esposa se trasladaron a una pequeña casita de campo en Hydesville, en un pueblecito llamado Arcadia, en el estado de Nueva York. Tenían en aquel entonces dos niñas, Margarita de 8 años y Catarina de 6 años y medio, es decir, dos niñas pequeñas, y por lo tanto con la mentalidad que se puede imaginar cualquiera que tiene un niño de 8 años. El caso es que al poco llegar a la casa, la madre, Margarita, empezó a oír unos ruidos muy extraños que ella aseguraba que tenían origen en el cuarto de las niñas. Lo cierto es que en febrero de 1848 esos ruidos se habían transformado ya en lo que los parapsicólogos denominan raps, es decir, golpes secos que inundaban toda la estancia. Como las niñas no se alarmaban por los ruidos, muy preocupada, la madre, Margarita, empezó a investigar qué ocurría, es decir, qué podía ocurrir allí que hiciera que tanto la niña Margarita como Catalina, su hermana pequeña, no sintieran miedo de lo que allí pasaba. Catalina, fíjate que solamente tenía 6 años y medio, bueno, aquel entonces casi 7, llegó más lejos y un día delante de su madre, la madre le oyó decir: «Oye tú, patas de cabra, haz lo que yo hago». Y a continuación, de repente, sonaron unos extraños golpes, que seguían a cada uno de los ruidos que la niña hacía simplemente chasqueando los dedos dando una palmada. De manera que daba la sensación de que respondía a algo al mensaje que la niña indicaba. Bueno, la madre, muy maravillada y asustada, y viendo sobre todo sorprendida que las niñas no se asustaban, decidió hacer una especie de interrogación al aire. Y ella dijo: «I asked the noises», y yo pregunté a los ruidos, de una manera muy literal, o sea, habló a la habitación, y la pregunta fue: «¿Qué edad tienen mis hijas?». Pues a continuación oyó primero 8 golpes, pausa, 7 golpes, 3. Ese 3, que no coincide con la edad de las niñas, dado que, como he dicho, eran 2, es lo que a la madre le asustó, porque una hija suya había muerto con 3 años de edad. A partir de ahí, la madre quedó completamente convencida de que sus hijas tenían contacto con algún tipo de entidad paranormal. Más aún cuando la madre, unos días después, hizo la pregunta: «Si eres un ser vivo, dínoslo», y no obtuvo ninguna respuesta a esa pregunta. Bueno, el caso es que todo este caso aumentó porque Isabel Fitz, una niña de 15 años que era prima de las dos hermanas, de Margarita y Catalina, pasó unos días en la casa y a partir de la llegada de su prima, el fenómeno pareció dispararse. Bueno, ocurrió absolutamente de todo, desde manzanas que rodaban solas, ruidos que continuaban a lo largo de toda la habitación. Bueno, el fenómeno de las Fox Sisters, como eran conocidas en Nueva York, llegó a tal extremo que los investigadores científicos de la época estaban convencidos de que las niñas originariamente no eran mediums, pero que habían sido capaces de generar un poder mediúnico que les permitía conectarse con un tipo de entidad que se manifestaba por medio de raps y ciertos fenómenos de lo que hoy llamaríamos fenómenos poltergeist, de objetos que se movían, etcétera. Bueno, la verdad de lo que ocurría, y estas niñas se hicieron absolutamente famosas, aparecieron en todos los periódicos de Nueva York, es decir, fueron recibidas por las más altas personalidades de los Estados Unidos y se convirtieron en personas muy conocidas en los Estados Unidos de la época, que, no hay que olvidarlo, los Estados Unidos del último tercio del siglo XIX eran la nación puntera en la investigación científica y técnica del mundo. Si es la época de Thomas Alva Edison, de todos los grandes inventores del último tercio del siglo XIX norteamericano. El hecho es que cuando toda la humanidad, bueno, por supuesto Estados Unidos estaba convencido de que las hermanas Fox eran uno de los ejemplos más notables de medios naturales, en 1888, es decir, más de 40 años después de que comenzaran los fenómenos, en el New York Herald ya no pudo más y las hermanas Fox declararon que el espiritismo era una maldición, que Dios había puesto su silla en su contra y que todo era falso. Que durante años y años y años habían conseguido desarrollar la habilidad de chasquear los dedos de la planta de los pies. Cuando Catarina, que fue la hermana pequeña, fíjate, que solamente tenía 7 años, se dio cuenta del fenómeno que producía en su casa, empezaron a practicar las dos hermanas hasta el extremo que fueron capaces de mantener verdaderos diálogos de sonido y de rap seco a través de simplemente chasquidas de los dedos de las plantas de los pies. Ningún investigador, ningún espiritista, ningún científico, nadie fue capaz de demostrar nunca que las hermanas Fox en realidad hacían trampa. El problema es que cuando
estuvieron pensando, sin atormentadas por esa culpa calvinista y protestante, que lo que hacían era malo y que seguro que la mano del demonio estaba detrás de ellas y que si seguían por ese camino tarde o temprano el demonio aparecería en sus vidas, era demasiado tarde y nunca quisieron reconocer el fenómeno como un fraude. Solamente ya cuando eran unas casi ancianas, finalmente, bueno, pero unas casi ancianas y unas mujeres maduras y ya se supone que más responsables, reconocieron que lo que habían hecho era un fraude, pero para entonces tenían ya 60 años y estamos hablando del siglo XIX. Y la parapsicología moderna había arrancado. La parapsicología moderna funcionaba perfectamente y los Estados Unidos era un país pionero. Sí. En aquel tiempo había ya telégrafo, teléfono, luz eléctrica, etcétera. Fíjate, con todo lo que se había montado, ¿verdad, Jesús? Para reconocer ya al final que era un fraude. Fíjate, además todavía se sigue... Sí, hay quien está convencido que las cosas son dato auténticas. del inicio del espiritismo oficial. Fíjate Sí, que tanto yo las hermanas he Ford, encontrado una enciclopedia, no diré obviamente la editorial, de hace solamente 3 años sobre espiritismo, más y fenómenos paranormales, que dedica 4 páginas las hermanas Fox y lo da como un hecho real. Un hecho real. El fraude número 8. Muy bien, nos vamos al secreto de...